Hola, yo soy Martín Gutiérrez Lacayo, soy el director de Medio Ambiente y Sostenibilidad en Reserva Santa Fe. Reserva Santa Fe es un desarrollo inmobiliario sostenible. Es un desarrollo que nace hace ya 28 años con una visión de generar un proceso de planeación de una comunidad que sea resiliente, sostenible, equitativa y que sea respetuosa de todo aquello que hace al ser humano feliz. La naturaleza, el encontrarse entre personas, cuidar su cuerpo, cuidar su alimentación. Nace como una razón de peso de un grupo inmobiliario que está preocupado por hacer las cosas de manera diferente y romper la caja de cómo se ha venido visualizando el desarrollo inmobiliario en México. El Grupo Balance, que es la empresa impulsora de Reserva Santa Fe, tiene como visión el crear con imaginación espacios que sean equitativos y sostenibles, buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, hace ya 28 años llegamos a este espacio privilegiado, que es un relicto de un bosque conservado de Oyamel, de un bosque templado, que forma parte del eje neovolcánico transversal, que es un ecosistema muy importante en México porque prácticamente son las fábricas de agua de las principales zonas conurbadas del país. Estamos hablando de la zona del Valle de México y de la zona del Valle de Toluca. Entonces, viendo con preocupación el cómo se ha venido desarrollando el crecimiento de las ciudades, donde van deteriorando espacios forestales o espacios boscosos, nosotros llegamos buscando un sitio que estuviese cerca de ambas ciudades o de ambas megalópolis y que nos diera la oportunidad de generar un proceso de planeación que fuera totalmente regenerativo. ¿Qué significa esto? Que nosotros buscamos no solo no dañar el medio ambiente, sino recuperar las condiciones ambientales de este corredor biológico. Reserva está asentada en un terreno de 196 hectáreas, de las cuales 110 es un bosque que va a protegerse de manera permanente. Y el desarrollo está planteado para que vivan nada más 500 familias. Esto es una densidad sumamente baja. Estás hablando de 2.4 casas por hectárea, que están planeadas en el plan maestro en las zonas que antes se utilizaban para la agricultura y la ganadería en esta zona. El primer perfil que quisiera yo destacar de Reserva Santa Fe es la forma en la que nosotros visualizamos la asociación con los dueños originarios del terreno. El desarrollo inmobiliario, por años, lo que ha venido haciendo es desplazando núcleos agrarios, núcleos ejidales, donde mediante el proceso que nace a partir de 1992, donde se pueden privatizar, por llamar así, los ejidos y las comunidades, lo que han hecho es, comprando la tierra de manera barata, desplazan a los dueños originarios de la tierra y al final desarrollan con una visión totalmente depredadora. Nosotros lo queremos es hacer totalmente distinto y generar un modelo en México de cómo pueden crecer las ciudades de manera sostenible, respetando el tejido social. ¿Cómo lo hicimos? Lo primero es una asociación con los dueños de la tierra de manera real. Los ejidatarios que forman parte de la empresa de Reserva Santa Fe son socios con nosotros, que somos de alguna manera los que estamos promoviendo el desarrollo, con la visión de compartir no solo los beneficios a mediano y largo plazo, sino que también sean partícipes de la toma de decisión de lo que sucede en Reserva Santa Fe. Entonces, un primer criterio es cómo nos asociamos con los ejidatarios. Toman decisión con nosotros en todo lo que sucede en Reserva Santa Fe. Segundo punto es esto donde empezamos a
a planear en un sitio que ya era una pintura, no era un lienzo en blanco. Es algo que siempre nosotros usamos esta alegoría, porque el sitio ya tiene una belleza, ya tiene un comportamiento natural y una serie de relaciones naturales en el espacio que ocupamos. Entonces nosotros tenemos que ser inmersos a este lienzo y no perturbarlo, sino cómo lo vamos a mejorar. Entonces los ejidatarios en los años 70 y 80 usaban estos terrenos con fines de agricultura. Sembraban habas, sembraban cebada, algunos sembraban maíz y obviamente había pastoreo. Entonces fueron cambiando la vocación forestal de esta zona con estos diferentes usos. Entonces lo que encontramos fueron ya zonas degradadas. Habían claros, un claro muy grande que conocemos como cieneguillas y diferentes claros en este terreno de 200 hectáreas. Entonces lo que hicimos fue primero entender cuáles son las condiciones reales de este espacio. Y en 1999 hicimos la primera línea base, una línea base biológica donde lo que buscábamos era entender estas dinámicas y cómo se estaba comportando el ecosistema en su integridad, no solo en esta zona, sino con los vecinos y más allá en el corredor biológico. Entonces, esto nos dio primero la base de información de qué condiciones podíamos nosotros tomar para planear un desarrollo y qué densidad regular como capacidad de carga. Esto es, cuál es la capacidad que el ecosistema tiene para mantener un grupo de gente viviendo en ella. El segundo estudio lo hicimos en 2010 y hicimos otro nuevo estudio en 2020. Esto con la finalidad de cómo ha venido evolucionando el espacio. Entonces, uno de los primeros criterios es sembrar casas donde antes se sembraba agricultura y no dañar los espacios protegidos, porque estas zonas que ya estaban degradadas tienen diferentes comportamientos en términos de tipo de suelo, de cómo se está generando la erosión, tanto presente por la pérdida de suelo, sino también la eólica y demás cosas que han estado sucediendo dentro de los espacios degradados. Entonces, lo que hicimos fue empezar a crear este plan maestro de zonificación con buffers, protegiendo el bosque y a partir de eso tener un criterio muy claro de cómo vamos a recuperar el ecosistema. Es por esto que uno de los perfiles principales de Reserva Santa Fe es el principio regenerativo. Nosotros estamos pasando del cero impacto a sumarle más al ecosistema que estamos nosotros ocupando. Y esto también es una visión que está planteada en todo lo que estamos construyendo. Es por eso que buscamos en el mundo quién pudiera apoyar estos procesos de planeación, de construcción, de diseño previo a la construcción, de mantenimiento y manejo. Y llegamos así al International Living Future Institute. Es un organismo que nace en Estados Unidos con esta visión de evolución de lo que era el concepto de edificios verdes, edificios LEED, edificios inteligentes, allá tener una visión más allá. Hay que reconocer que los seres humanos pasamos más del 90% de nuestra vida en 4 paredes. Ya sea tu casa, tu escuela, tu lugar de trabajo, siempre estamos dentro de un espacio. Y los espacios fueron planeados con visiones totalmente distintas, sin pensar que nosotros tenemos que ser una extensión de lo que está afuera, estando adentro. Y ahí surge en el International Living Future un esquema de certificación de comunidades que se llama Living Community Challenge. Es un desafío de cómo constituir o crear comunidades que sean respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con los espacios, respetuosas con la equidad, respetuosas con la belleza y respetuosas sobre todo con cómo se vive una sociedad que sea realmente resiliente y que sea realmente equitativa. Con esos principios que tenía la certificación Living Community Challenge, empalmó mucho con la visión empresarial de Reserva Santa Fe.
Entonces empezamos nosotros a adoptar esta filosofía del International Living Future Institute, y esa filosofía marca el cómo planeamos Reserva Santa Fe. Esta certificación tiene 7 componentes que hacen el símil de una flor, porque en equilibrio una flor es perfecta. Entonces, cada uno de los componentes o pétalos tienen una intención muy específica para que logrados los juntos, estos elementos o imperativos de cada uno de los pétalos, te garantice que tu desarrollo, tu comunidad, es una comunidad que va a tener una sostenibilidad a largo plazo y que va a aportar más al ecosistema de lo que necesita para construir, para mantener y para operar un desarrollo. En el mundo solo hay 23 proyectos registrados actualmente en Living Community Challenge. De esos 23, Reserva Santa Fe es el primero en Latinoamérica, el único en México, el único en el mundo que tiene esta visión de desarrollo habitacional. El resto de los proyectos, de los 22 proyectos, son proyectos de campus universitarios, de escuelas, de museos, de oficinas o vecindarios que están en remodelación en Estados Unidos o en Canadá o inclusive en Europa, pero Reserva Santa Fe es el único con esta visión inmobiliaria habitacional. Eso nos hace un punto de referencia dentro del mismo instituto de cómo se puede realmente generar esta visión a largo plazo en una comunidad. Esta certificación, cada uno de los pétalos, como que te decía, tienen una intención muy especial. El primer pétalo es lugar. Y tiene que ver con esto que te estaba platicando, conocer a detalle las características del espacio que ocupas, con la visión de generar mediante una serie de directivas, que en este caso del total de las directivas que debemos de cumplir son 20 imperativos y 76 directivas muy puntuales, a diferencia de lo que es una certificación como puede ser Green Growth, LEED o inclusive Great to Great. Nosotros tenemos que cumplir al 100% cada uno de los imperativos. No es un checklist de valores que vas calificando y conforme al valor o puntaje te equiparan en algún elemento de certificación, ya sea de colores o oro, platino, bronce, plata. No, aquí tienes que cumplir al 100% sí o sí todos los elementos e imperativos que marca la certificación. Eso lo hace muy estricto. Por eso es la certificación más compleja y más difícil de acreditar en el mundo, porque lo que busca es el cumplimiento al 100%. Y otro de los elementos es que te califican una vez que ya lo hiciste, no en el proceso de diseño, no en el proceso de construcción. A nosotros nos van a venir a revisar cuando el 85% de la gente viva en Reserva Santa Fe. Esto es que demuestres que lo que viste en una visión y en un plan maestro se cumpla en la ejecución. Entonces, eso también lo hace un perfil muy especial. Y de estos 23 proyectos, solo hay 5 proyectos en el mundo que han pasado la acreditación de su plan maestro acreditado, y es lo que se llama el Master Plan Compliance. Y eso ya lo tiene Reserva Santa Fe. Entonces, es uno de estos 5 proyectos que ya pasaron de la visión a decir cómo vas a realizar el cumplimiento de cada uno de los imperativos. Pero no quedamos ahí, sino de estos 5 proyectos, solo hay 3 proyectos en el mundo que ya empezaron a construir, y Reserva es uno de ellos, y nos acreditan con un distintivo que se llama comunidad emergente. Esto es que es una comunidad que ya está empezando a generar los cimientos para crear un concepto regenerativo en la planeación, en la construcción y el diseño. Este pétalo de Place, aparte de conocer las condiciones, tiene algunos elementos muy particulares de la comunidad.
Uno de ellos es que cuando menos el 60% de los alimentos que se generen o que se requieran en la comunidad de Reserva Santa Fe van a tener que ser producidos adentro de Reserva Santa Fe. Entonces tenemos nosotros una red de invernaderos donde estamos nosotros desde ahorita, ya tenemos el primer invernadero, ojalá nos dé oportunidad de hacer la visita y lo conozcas, donde ya estamos produciendo hortalizas de manera orgánica y de manera, obvio, sostenible, para darles alimentos a la gente que nos visita y, obvio, a la gente que vive aquí. Entonces, cada familia que esté asentada en Reserva Santa Fe va a tener un espacio en el invernadero para cosechar ellos mismos sus propios alimentos. Esto lo que busca es un concepto de regresarte a la naturaleza como ser humano, para que seas consciente de dónde vienen las cosas que estás alimentándote. Vamos a tener una granja, vamos a tener un espacio también abierto hacia el bosque comestible, que es un concepto que nosotros estamos retomando de las características naturales de un espacio como este, donde la tradición te lleva a que aproveches de manera sostenible el bosque sin talarlo. Tenemos, por hablarte, 270 especies de hongos presentes en Reserva Santa Fe, de los cuales 49 son comestibles. Y estos hongos que tienen esta dinámica y esta función fascinante en el ecosistema de regenerar nutrientes a la tierra, ¿cómo puedes tú de manera sostenible cosecharlos sin dañar la integridad del bosque? Ese es parte del concepto de bosque comestible. Pero tenemos 1900 especies, tanto animales como vegetales, que están vinculadas a Reserva Santa Fe, de las cuales cada una tiene una función muy específica en el ecosistema, y la idea es recuperar esas vocaciones naturales. Es por esto que también en el pétalo del lugar estamos nosotros creando un plan de adaptación y de conservación del ecosistema con 4 subcomponentes, y uno de ellos es recuperar ecosistemas que se fueron dañando, y en especial todos los ecosistemas de humedales. Esta era una zona muy rica en agua. Te estoy hablando antes de los 70s, habían manantiales que corrían y que nacían en diferentes partes de esta zona. Desafortunadamente, cuando se echó a andar la segunda fase del sistema Cutzamala, hubo una alteración en todo el subsuelo y los mantos freáticos fueron fracturados. Entonces se quedó sin agua, desaparecieron de un día para otro todos los manantiales que habían en la zona. Entonces todos los humedales empezaron a tener un deterioro. Es por esto que nosotros empezamos dentro del plan maestro a recuperar ecosistemas que perdimos. Una muestra de ellos es el lago que tú tienes al lado izquierdo. Este lago no solo tiene una función estética, sino forma parte de un sistema tanto de recuperación de humedales como también de captación y de infiltración de agua al subsuelo. Nosotros tenemos el compromiso de regresar el 5% adicional al 100% del agua que necesitamos para vivir en Reserva Santa Fe, recuperarlo y regresarlo al ecosistema. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cada lago, porque tenemos planeados 4 lagos, este es uno de ellos, este lago en particular capta al año de agua de lluvia más de 220,000 litros de agua. Esos 220,000 litros de agua empiezan a tener una función de evaporación, de transpiración, y nosotros los llevamos por una serie de escurrimientos a 3 pozos donde ya están, y directamente los metemos a 250 metros de profundidad para recargar el manto freático. Y todo lo estamos midiendo, porque el desarrollo, cada una de las casas va a tener su propio sistema de tratamiento de agua mediante sistemas totalmente alejados del uso de químicos. Son sistemas aeróbicos a base de bacterias, como la planta de tratamiento de este edificio, que en algún momento, si te interesa, la podemos revisar.
Ese sistema de tratamiento sin el uso de químicos te lleva inclusive nuestro sistema a potabilizar el agua, buscando que cada edificio, cada casa en Reserva Santa Fe tenga un ciclo cerrado de uso de agua. ¿Esto qué quiere decir? Que capte el agua necesaria en época de lluvia para poder mantenerte a una familia de 5 o 6 personas todo el año de manera sostenible con el agua que tú estás captando en tu techo. Todo el sistema de manejo de aguas grises también es independiente. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos desconectados como Reserva Santa Fe del drenaje municipal. Todas las aguas grises y negras las vamos a tratar dentro del mismo desarrollo, de manera sostenible e incorporando el agua para los usos no consultivos que tú tienes, como cuáles, como regar tu jardín con agua tratada, el que tú puedas incorporar al uso de los WCs el agua que estás tratando, y esto con la finalidad de que el ciclo cerrado te haga sostenible en temas de agua. Algo muy similar sucede en energía. Nosotros estamos obligados a que dentro de los edificios comunales todo el 100% de la generación de energía sea a base de sistemas renovables, con la finalidad de que tu diseño sea eficiente para reducir el uso de energía, pero también que tú puedas almacenar energía suficiente en tu propio edificio para que cuando menos 7 días de servicios críticos estén garantizados. Digamos que hubiese un elemento catastrófico y no hubiera sol. Tú pudieras seguir operando refrigeración, iluminación de seguridad y demás en el desarrollo de manera sostenible y almacenada. Este criterio de resiliencia está presente en cada uno de los pétalos de la certificación. Esta certificación tiene también elementos que la hacen únicos, como por ejemplo el tema de equidad, el tema de belleza y el tema de felicidad y salud. Son elementos que están integrados en la búsqueda de una comunidad que sea realmente, primero, 100% accesible a cualquier discapacidad, que sea equitativa en términos de no discriminación en absoluto, ni por género, ni por religión, ni por ningún tipo de elemento que genere esta separación entre ser humano. Buscamos que nuestros espacios sean bellos en el diseño y que sean integrados a la naturaleza con principios biofílicos. Estos son elementos muy específicos que tienen indicadores para cumplimiento de manera en la que tú diseñas, planeas y obvio ejecutas un desarrollo como Reserva Santa Fe. En el tema de belleza también buscamos retomar este sentido de apropiación del ser humano hacia su espacio. Por eso ves que nuestros edificios como en el que estamos, que es el primero en Latinoamérica que está en búsqueda del Living Building Challenge, está totalmente abierto con ventanales. Lo que se busca es que tú tengas esta visión de estar afuera estando en el espacio interior. Eso es un principio biofílico también en el diseño. Ahora, la parte que a mí me apasiona mucho de este tipo de certificación es que buscamos que todos los indicadores se entrelacen entre sí para que la gente haga esto de manera consciente. Entonces hay un proceso de inducción a toda la gente que está creyendo en Reserva Santa Fe y que está comprando en Reserva Santa Fe. Y esto me lleva a platicarte cómo van a vivir, cómo están distribuidas estas 500 familias. No más, 500 familias es lo que analizamos que podía aguantar este ecosistema. Estas 500 familias van a estar ubicadas en 3 fases de proyecto comercial. La primera fase son 200 lotes
donde cada lote no tiene un mismo, digamos, diseño o no una misma extensión. ¿Por qué? Porque precisamente están asentados en las parcelas que antes se aprovechaban. Entonces tenemos parcelas de 1000 metros cuadrados, tenemos parcelas de 5000 metros cuadrados, algunas parcelas de 680 metros cuadrados. Entonces no hay un lote que sea igualito en Reserva Santa Fe. Entonces son 200 lotes, es la primera fase que afortunadamente se ha venido desarrollando desde hace par de años y actualmente más del 60% de los lotes ya se comercializaron. O sea, hay gente que ya inclusive ha presentado sus proyectos para empezar a construir sus casas. Esto, los lotes, cada persona va a construir acorde con sus propias necesidades y posibilidades, pero siempre cumpliendo un estricto código, no solo de construcción, de uso de materiales, de uso de espacio, colores, alturas, para no romper con el paisaje, de cómo puede integrarse a estas reglas de convivencia general que deben de cumplir, sino que también deben de pasar por un comité de diseño y de evaluación que garantiza que se cumplan todos estos elementos en cada una de las casas. Entonces, esa es la primera fase. La segunda fase, que también se arrancó este año, es ya producto terminado. Nosotros vamos a entregar villas verticales y horizontales. Básicamente son townhouses y departamentos. Son 50 departamentos y 37 villas que van a empezar su construcción a mediados del próximo año, pero también ya se empezaron a comercializar. Y la tercera y última fase son 217 departamentos. ¿Por qué hablo de la diferencia entre producto terminado y los lotes? Una de las características del Living Community Challenge es que nos obliga a que cuando menos el 50% de todas las construcciones dentro de la comunidad se certifiquen individualmente bajo el esquema Living Building Challenge. Es por esto que este pabellón Madroño es el primer edificio que ya se concluyó y que ya está en proceso de mantenimiento y de habitación en Latinoamérica en busca del Living Building Challenge. Es un edificio que es sostenible, que está fuera de la red eléctrica, fuera de la red de drenaje, fuera de la red de agua potable y que está demostrando la eficiencia en el diseño y que se cuida cada uno de los elementos que deben de estar integrados para cumplir con los elementos de la certificación. Materiales, agua, energía, belleza, lugar y obvio la parte de equidad. Todo esto está dándose en este edificio. Este edificio tiene 678 materiales, hablando nada más de eso. Los materiales fueron revisados de una manera ardua. Pasamos más de 1 año y medio revisando cada uno de los materiales, en los cuales se revisa que no tengan un producto químico que ponga en riesgo la salud de las personas o de los ecosistemas. Tenemos una lista que se llama la lista roja de 5.029 productos químicos que no se pueden usar. ¿Esto por qué? Porque la construcción tiene que ser un driver para mover que la fabricación sea realmente responsable y transparente. Pero responsable no solo con el medio ambiente, sino con las personas y las personas que están inmersas en la cadena productiva. Es por esto que, por ejemplo, por darte algunos, el PVC es un producto prohibido de uso en Reserva Santa Fe. El PVC está en casi todos los productos de la construcción. Está en tuberías, está en cables, está en sockets, están en elementos que para nosotros son plástico y realmente son de la familia del PVC. Y el PVC es un producto que tiene componentes cancerígenos. Entonces, por eso nosotros estamos excluyendo del uso este tipo de materiales, pero también el teflón,
También tienes muchos productos que son utilizados en pinturas, en adhesivos, que no solo están generando sustancias liberándose a la atmósfera, como pueden ser los compuestos orgánicos volátiles, que no solo son precursores de ozono, sino tienen también una serie de componentes que van dañando y deteriorando las células respiratorias, ¿no? Tanto de las personas como de las plantas. Entonces nosotros también tenemos que analizar cada uno de los materiales, desde un clavo hasta el sistema más complejo, como puede ser un panel fotovoltaico, se revisa en sus componentes, pero también revisamos dónde se fabrica. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación de medir la huella de carbono de cada uno de los materiales que empleamos. Huella de carbono desde donde se produce, no desde donde lo compramos. Entonces, desde donde se produce hasta Reserva Santa Fe, medimos la huella de carbono de los materiales haciendo un análisis de ciclo de vida para ver cuáles son las emisiones que generó ese clavo para poder llegar a Reserva Santa Fe. Y ese clavo nos va a dar un porcentaje tanto de emisiones como de kilometraje, y estamos obligados nosotros a que cuando menos el 50% de todos los materiales que empleamos provengan de una franja menor a 1000 kilómetros de distancia de Reserva Santa Fe. Esto con la finalidad no solo de reducir huella de carbono, sino también de generar una derrama local en la proveeduría y en la fabricación de productos. Se busca que Reserva Santa Fe contribuya al desarrollo regional, tanto de los vecinos como de toda la comunidad que nosotros tenemos como una visión de responsabilidad social, de beneficio. Entonces, ese también es un componente que cuidamos en cada uno de los materiales. Pero hay otro también, y son los residuos que se generan en los embalajes, en la distribución. Entonces, medimos desde la construcción todos los residuos que se están generando por materiales, por mermas, por sobrantes. Y nosotros tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es cumplir cuando menos una meta del 90% de desechos o residuos que se reincorporan a su cadena productiva. ¿Qué quiere decir? Que no podemos nosotros permitir que los residuos vayan al relleno sanitario. Por eso es que nosotros le damos trazabilidad a todos los residuos que se generan con un programa de Zero Waste. Esto es cero desperdicio. Y hemos logrado llegar más allá del 90%. Actualmente estamos en una tasa del 95%. Y lo que no, estamos dándole la trazabilidad, midiendo cada semana todos los residuos que se generan en operación en este edificio, pero también en la construcción. Y otro elemento importante, hablando de la responsabilidad que tenemos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es este problema tan agobiante en el cual ya estamos en una crisis climática que fue nombrada por el presidente de Naciones Unidas como la época de la ebullición. Ya pasamos el calentamiento y estamos en la ebullición. ¿Por qué? Porque todos los modelos se han roto en términos de cómo se está calentando el planeta de manera más rápida por el engrosamiento de la atmósfera, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos visto lo que ha sucedido con gran pena para nosotros en Acapulco por tener una mala planeación, por no hacer caso en los procesos de cómo se está calentando cada día el océano. Teníamos un mar de 32 grados y esto fue un elemento que enriqueció la fuerza del huracán Otis. Esto lo vamos a tener cada año y lo vamos a tener de manera más frecuente y con mayor intensidad. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes como seres humanos de que todo lo que hacemos genera un impacto. Y en Reserva Santa Fe, nuestra conciencia nos lleva no solo a reducir esta huella
de carbono, como te he estado platicando, sino a generar sumideros de carbono y tener el apoyo mediante la neutralización de emisiones con offset de carbono. Por hablarte, ¿cómo podemos hacer sumideros de carbono? El bosque manejado en Reserva Santa Fe, esto quiere decir que tenemos un plan de manejo forestal autorizado en las 110 hectáreas de bosque a efecto de que sea un bosque que se vaya regenerando y no tener un bosque viejo plagado, sino vamos haciendo cortas selectivas en el bosque para dejar que vaya floreciendo cada vez más y esto capturando más carbono. Nosotros hemos medido nuestra captura de carbono en más de 10,000 toneladas de carbono de cada año que estamos capturando en los bosques de Reserva Santa Fe. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque si tomamos la construcción como un factor individual, como sector o rama, la construcción en el mundo es responsable del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por el uso de materiales, por el uso de energía en la fabricación de cemento, de acero, de aluminio. Todo eso, si lo vamos sumando, y el transporte de materiales a la construcción es responsable del 40%. Entonces, por eso tenemos que ser un driver también y cambiar y demostrar que se puede construir de manera distinta. Y Reserva Santa Fe lo está haciendo. Estamos no solo midiendo, estamos informando y estamos generando nosotros modelos que tú puedes ver, que puedes observar en funcionamiento y que lo que buscamos es incidir en la forma en la que se desarrolla en el país y obvio en esta zona de alrededor de la Ciudad de México, del Valle de México y del Valle de Toluca. Hablando de materiales, te puedo hablar muchísimo de las cosas que hemos encontrado. Algo muy importante en beneficio de un proyecto como Reserva Santa Fe es que México es un país de manufactura. Entonces, tenemos la ventaja que podemos hablar con los fabricantes para que puedan modificar patrones en base a esta filosofía de no uso de químicos prohibidos. Eso nos ha permitido trabajar con fabricantes de canceles en Lerma, en el efecto de que quiten de su cadena de producción el uso de PVC, el uso de teflones, el uso de algunos gases. Y nuestra sorpresa, no solo por vender a Reserva Santa Fe, sino que son receptivos de hacer estas modificaciones. Es por esto que nosotros estamos generando un ecosistema de cadena de valor a partir de un esquema de sostenibilidad y de regeneración. Te decía que en 1999 hicimos esta línea base. ¿Qué encontramos en esta línea base? Algo un poquito de qué encontramos. Quisiera hacer una reflexión con ustedes. Esta reflexión nos lleva a que cuando nosotros hacemos una planeación de un desarrollo, tenemos que tomar el símil de una planeación en tu vida. O sea, cómo nosotros visualizamos como seres humanos qué va a ser nuestra vida en el futuro y cómo podemos proyectar qué va a ser cuando seamos nosotros ya grandes y no podamos trabajar. ¿Por qué te pongo este símil? Porque difícilmente como seres humanos nos planeamos de manera a largo plazo. Estamos siempre pensando a corto plazo y el mediano plazo para nosotros se vuelve muy corto. Puede ser un año, puede ser una carrera, puede ser el periodo de tu secundaria, X. Y más allá, difícilmente vamos planeando. Y para buscar cómo generar una planeación efectiva de un desarrollo como Reserva Santa Fe, nos llevó al uso de metodologías y del uso de la ciencia. Cómo la ciencia debe de ser el pilar de todo lo que tú debes de planear en el futuro. Y la ciencia ha desarrollado no solo elementos base, sino también cómo conduces un seguimiento y un monitoreo. Entonces, hablando de línea base biológica y ambiental, nosotros aplicamos una metodología que desarrolló The Nature Conservancy y se llama conservación bajo paisaje.
Esta metodología lo que te lleva es que ubiques en un espacio natural objetos de conservación. Estos son elementos naturales que son indicadores de por sí de que la existencia de este elemento te da la garantía de tener un ecosistema sano. Entonces nos trajimos en 1999 a una serie de expertos en diferentes disciplinas de la biología, tanto ornitólogos, herpetólogos, geólogos, químicos. Hicimos toda una campaña para hacer un análisis específico de todas las condiciones que estaban presentes en ese momento. Analizamos suelo, analizamos dinámicas de flujos de agua. Vinieron expertos para ver cómo se está comportando la escorrentía de agua cuando llueve en Reserva Santa Fe. Por cierto, ¿cuánto llueve en Reserva Santa Fe? Para tener todos estos parámetros, desde que se llegó a Reserva Santa Fe, se pusieron estaciones meteorológicas dentro del terreno para estar midiendo las condiciones, no solo en las estaciones que maneja la Comisión Nacional del Agua, sino estaciones aquí adentro, y estar monitoreando los perfiles de vientos, las condiciones específicas en cada zona. Y estos estudios están disponibles y los vamos a poner disponibles en la página de avances de la certificación, con esta visión de compartir lo que estamos haciendo, porque esto nos debe de llevar a pensar que esta filosofía sea llevada por otros, no solo por nosotros. Pero bueno, ese es otro tema de conversación. El tema, hacer estos análisis, por ejemplo en agua, demostró que en este terreno se da una característica muy especial. Y es que en la zona de Punta Campana, que es donde van a estar la segunda fase del desarrollo, las villas horizontales y verticales, está el parteaguas continental. ¿Qué es eso? Es una franja que está delimitada geográficamente, donde si una gota de agua cae del lado izquierdo, la cuenca y las cuencas se van desarrollando y esa gota va a ir a dar al Pacífico. Y si la gota cae del lado derecho, va a dar al Golfo de México. Ese parteaguas, esa línea, está aquí en este terreno. Eso nos lleva a que los planes de recarga de mantos freáticos lo hagamos de manera estratégica para ir recargando los diferentes cuerpos de agua y los diferentes, elementos del subsuelo que nos dan agua a todo el país. Entonces, para nosotros es importante porque el 96% de los mantos freáticos en México están sobreexplotados. Tenemos en esta zona y en muchas zonas vedas permanentes para el alumbramiento de agua. ¿Por qué? Porque es el recurso más escaso. Entonces, esto nos lo llevó a tener estos estudios. Si no hubiéramos hecho esos estudios, no podríamos planear de esa manera. Entonces, utilizando esta metodología de The Nature Conservancy, ubicamos nuestros objetos de conservación, ubicamos las zonas dentro de Reserva Santa Fe que son más críticas y qué indicadores debemos de tomar para garantizar que su presencia nos lleva a que estamos haciendo bien las cosas, o buscar que se regenere un ecosistema para que estas especies regresen a ocupar estos espacios. Eso nos llevó a ubicar zonas de conservación, zonas de protección, buffers de aprovechamiento dentro de Reserva Santa Fe. Y esos diferentes elementos de zonificación tienen restricciones para nosotros, para el desarrollo. Es por esto que las amenidades, más de 50 amenidades que están relacionadas en Reserva Santa Fe, están vinculadas al bosque, al respeto, a la contemplación. Tenemos amenidades que están vinculadas a la activación física, pero también a que te sientas parte del ecosistema. Es por esto que nosotros revertimos nuestra pirámide de movilidad. ¿Qué significa esto? En Reserva Santa Fe tienes nada más 7 kilómetros de calles adentro del desarrollo y tienes 25 kilómetros de senderos. Lo que buscamos es que la gente se mueva adentro caminando,
se mueva adentro del desarrollo en elementos impulsados por el hombre. Vamos a tener un programa de bicicletas compartidas, 360 bicicletas distribuidas en todo el desarrollo, para que tu coche tú lo dejes en tu casa. Se acabó. Y dentro te muevas a toda reserva de una manera sostenible y de bajas emisiones. Vamos a tener un programa de transporte público permanente gratuito para toda la gente en Reserva Santa Fe, para los trabajadores, que inclusive se vaya hacia Salazar, se vaya hacia La Ibero, se vaya hacia Piedra Grande, buscando que nos movamos de manera sostenible con un transporte eléctrico de bajas emisiones. Eso también está aquí. Pero todo esto que te estoy llevando está relacionado a cómo aplicamos la ciencia, cómo aplicamos estos elementos. Y hablando de objetos de conservación, encontramos aves, reptiles, anfibios y especies tanto de hongos como especies vegetales. Ahora, hablando de estos, por ejemplo, de animales, tenemos en mamíferos lince. Tenemos linces presentes en Reserva Santa Fe. Tenemos un programa de cámaras trampa donde estamos nosotros monitoreando el ecosistema y afortunadamente en estos días hemos nosotros ya comprobado la existencia de una pareja de linces que viven en esta parte de acá arriba, donde espero que nos dé tiempo de hacer el recorrido. Te lo voy a enseñar. Tenemos también especies como las comadrejas de orejas blancas, que son muy parecidos a los hurones, que están presentes aquí en Reserva Santa Fe. Tenemos cuatís, tenemos tlacuaches, tenemos 6 especies de murciélagos, muchos de ellos que son también indicadores de la sanidad de un ecosistema. Y hablando de aves, algo que nosotros en 1999 vinimos a buscar fue el chiviscoyo de montaña. Es una especie que es endémica de esta zona, es una gallinácea que ha sido sumamente vulnerada por temas de cacería y que es un indicador de sanidad del ecosistema. Desafortunadamente esa especie no la encontramos. Hicimos una serie de campañas para buscarla en 1999. 10 años después volvimos a hacer otra campaña y no la encontramos. Empezamos nosotros a reducir las amenazas haciendo un análisis que creó una metodología a su vez la Sociedad de Restauración Ecológica, SER. Es una sociedad de biólogos a nivel internacional que establece metodologías de restauración. Y aplicamos una metodología que se llama las 5 estrellas y la rueda de la regeneración. Con esta metodología ubicamos nosotros un hábitat de referencia. Esto es, ¿cómo sería este hábitat si nunca hubiera entrado un ser humano a esta zona? Y ese hábitat tiene que existir. Y ubicamos nosotros una porción de la zona núcleo del Parque Nacional de Miguel Hidalgo y Costilla, que tiene las mismas condiciones de altura, las mismas condiciones de temperatura de Reserva Santa Fe, y ese ecosistema es nuestra referencia de a lo que queremos llegar con nuestro proceso de regeneración. Entonces, aplicamos esta metodología y empezamos a hacer programas de restauración desde el año 2000 en Reserva Santa Fe. Por eso, a la fecha, hemos sembrado más de 190,000 árboles y plantas en Reserva Santa Fe. Tenemos 27 hectáreas sujetas ya a procesos de regeneración. Hemos reconstituido estos tipos de ecosistemas con todos los elementos, tanto biológicos y de seguimiento y monitoreo, que nos dan las pautas para decir qué especies son las adecuadas. No podemos meter especies que no sean nativas, entonces tenemos una paleta vegetal estrictamente diseñada con elementos no solo de escritorio, sino también de campañas y taxas que hemos hecho contratando especialistas en cada ramo. Te hablaba de los hongos, hicimos lo mismo con herbáceas, hicimos lo mismo con árboles, entonces al final esa base nos da la pauta de qué hacer. Y estos subprogramas que integran el programa de adaptación y de conservación nos da esta pauta.
todo este rollo que te estoy echando, ¿qué significa? Significa que en el año 2020, te estoy hablando hace 3 años, encontramos las primeras familias de chiviscoyo de montaña ya viviendo en Reserva Santa Fe. ¿Qué quiere decir? Que 20 años después de que empezamos nosotros nuestros trabajos, esta especie regresó a habitar nuestro espacio. Entonces, son indicadores de éxito. Y inclusive con la agencia te podemos dar los videos de las cámaras trampa de los chiviscoyos de montaña para que veas de qué estamos hablando y por qué es tan especial esta especie. Entonces, son indicadores de que se está avanzando hacia la regeneración y la recuperación de espacios. Tenemos diseñados en todos los complejos pasos de fauna, tenemos diseñados en la barda perimetral, ahorita si quieres lo vemos, un concepto de que nuestra barda tiene que permitir, primero, que se esté seguro, pero también debe permitir el flujo de polinizadores, el flujo de especies, tanto animales como vegetales, de manera libre. Entonces, nuestra barda tiene un paso de fauna corrido en el bosque de 20 centímetros, donde puede pasar el máximo de los depredadores, como es el lince, y de los mamíferos y todos los reptiles. Tenemos 2 especies de ranas que son una amenazada y la otra en peligro de extinción, que son ramas arborícolas, la eximia y la pilata. Tenemos también reptiles que son todos los reptiles y todos los anfibios en Reserva Santa Fe son endémicos. Quiere decir que solo existen en una parte muy restringida del planeta, y si desaparecen, desaparecen del faz de la Tierra. Por eso nosotros tenemos que regenerar este tipo de elementos para que la fauna vaya ocupando nuevamente los espacios. Hablamos de los patos que ya regresaron, tenemos garzas que han regresado, tenemos zarcetas, tenemos el martín pescador, que es una especie bellísima, ha regresado. ¿Y por qué regresó? Porque tenemos un programa donde empezamos con 250 crisales jordani. ¿Qué son estos? Los charales de Lerma. Es una especie endémica de charalitos. Soltamos 250 charalitos aquí en nuestro lago. Soltamos también 16 acosiles, nada más. Y actualmente tenemos millones de charales y millones de acosiles. Son la base de la cadena alimenticia de un ecosistema de humedales. Es por esto que regresaron los patos, es por esto que tenemos los martines pescadores, tenemos cernícalos, tenemos un par de águilas rojas que ya habitan en Reserva Santa Fe, tenemos 3 especies de pájaros carpinteros, tenemos una cantidad de indicadores naturales de lo que ya está regresando a Reserva Santa Fe. Y algo que también me gustaría destacar que tiene Reserva Santa Fe es el respeto a la historia y a la cultura del lugar. Eso también es algo único en nuestro desarrollo. Y lo hace único porque nosotros, al momento que llegamos a este lienzo que ya estaba pintado, nos encontramos con ciertos usos tradicionales que habían en sitios dentro de Reserva Santa Fe. Y uno de los sitios es el santuario de Nacelagua. Es una historia que yo quiero contártela ya, porque es muy diferente que lo veamos aquí, que lo sientas allá. Pero básicamente el compromiso de Reserva es que las tradiciones, la cultura y el uso ceremonial del santuario permanezca de manera permanente. Es por esto que estamos constituyendo la primera servidumbre sagrada hacia este espacio, para que los usos tradicionales de las etnias ñató, Otomís, Mazahua esté permaneciéndose de manera permanente en el santuario del Nacelagua. Este es un sitio que ha venido siendo utilizado desde hace más de 1000 años por estas comunidades, buscando este espacio de contemplación y de integración hacia lo sagrado. Y ese sitio se encuentra aquí. Y ese sitio tenemos que cuidarlo todos, respetarlo todos y garantizar que la gente que viva aquí no se adueñe de ese espacio, porque ese espacio no es nuestro.
este es un espacio sagrado. Edificios de México.